vamos a hablar de economía y de condonación, que los tres controláis bastante del asunto, con la que se ha liado en las últimas horas tras darse a conocer, en primer lugar, el pacto que habían terminado de cerrar Gobierno Central y Esquerra con la condonación de la deuda a Cataluña, y después el comunicado en el que se dice que se va a condonar a todas las comunidades. Virginia. Primero escuchábamos a Oriol Junqueras, al líder de Esquerra Republicana, decir que iban a condonar la deuda catalana no en un 22% como se había hablado, sino en un 22%, hasta los 17.104 millones. Posteriormente ya escuchábamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decir que iba a ser la deuda catalana y la de todas las comunidades del régimen común. Decía María Jesús Montero que se hacía para ayudar a esas comunidades autónomas a corregir el sobreendeudamiento que habían adquirido durante la crisis financiera, pero también admitía que había sido una de las condiciones que habían pactado con los republicanos catalanes para la investidura del presidente. Para Junqueras decía que el sistema necesitaba una corrección en lo que se refería a Cataluña, y sobre este modelo en concreto, María Jesús Montero dice que si sale tal cual, una vez que cumpla todo el proceso y en el caso de que sea aprobado por el Congreso de los Diputados, es voluntario por parte de las comunidades autónomas y que no requiere ninguna contraprestación. Este sistema de financiación profundamente injusto e insuficiente, la dotación per cápita que reciben los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña es muy inferior a la que se percibe en otros lugares, exige una corrección. Si la ley termina aprobada en los términos... que hemos planteado, porque requiere de una ley, no hay condicionalidad. Es decir, que a las comunidades autónomas se les trabaja con ellas esta condonación, se asume por parte del Estado y no hay ninguna contraprestación. Esto es voluntario. Significa que las comunidades autónomas que posteriormente a la aprobación de la ley no quieran adoptar esta medida, es voluntario. La reacción por parte de los populares llegaba casi de manera inmediata en palabras de su líder, de Alberto Núñez Feijóo, que ya anunciaba que las comunidades gobernadas por el Partido Popular se van a oponer a esta condonación de la deuda planteada en estos términos por el Ministerio de Hacienda. Decía Feijóo que esto le parece un pago a los independentistas. En la misma línea se manifestaba también el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que decía que es una medida hecha ad hoc para contentarles y que además manda un mal mensaje para aquellos que sí que habían hecho los deberes en lo que a su deuda se refiere. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español. Por consiguiente, lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público. Segundo, no me parece en términos económicos que sea un buen mensaje a la sociedad. Oiga, usted endeúdese que ya le pagaremos. Y tercero, lo que sí le pido a la señora Montero es que nos arregle un problema estructural para siempre, que es el problema de la financiación autonómica. En términos regionales, en lo que a lo que se refiere a Aragón, hablaríamos de 2.124 millones de euros los que se condonarían, en total un 22,54% de la deuda de la comunidad autónoma aragonesa. Decía Pilar Alegría vía tuit que le parece que lo de que los populares digan que no, en este caso que Jorge Azcón se oponga, que prefiere condenar a los aragoneses que condonar la deuda, utilizaba ese juego de palabras, mientras que la reacción de viva voz venía en las Cortes ayer por la tarde en palabras de la portavoz socialista de Maite Pérez, que decía que supone eso, la reducción de casi el 23% de la deuda y que para ellos es una buena noticia para los aragoneses. El presidente Jorge Azcón lo calificaba de un mal negocio, de un trato que no favorece, según él, los intereses de Aragón.
supone casi el 23% de la deuda que tiene la comunidad autónoma. Fíjense, un 19% es lo que van a condonarle a Cataluña, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia, es decir, todo aquello que supone esponjar la situación económica de nuestra comunidad autónoma y que le dé precisamente recursos para poder mejorar sus servicios públicos es lo que estamos demandando. No es un buen acuerdo para Aragón ni para los intereses económicos de la comunidad autónoma. La posición que va a defender la comunidad autónoma de Aragón en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera es que hay una situación de desventaja a nuestra comunidad autónoma en lo que está proponiendo el Ministerio de Hacienda. No salimos bien parados. Vamos a explicarles de forma gráfica para que lo vean de forma visual. Vamos a empezar analizando qué es ese término del que tanto se está hablando, qué es ese FLA, que viene a ser ese Fondo de Liquidez Autonómico. Bien, esto fue un mecanismo de financiación que se estipuló en el año 2012. Fue en este caso un mecanismo de financiación para tratar de reducir la deuda de las administraciones territoriales por parte del Estado con unos costes muy mínimos. Esto se creó en una situación de crisis, como decimos, para reducir la deuda de las administraciones territoriales, y en total entre el año 2012, cuando se creó este mecanismo de financiación, hasta el año 2023 fueron 268.000 millones de euros los que se destinaron a las administraciones territoriales, por tanto a las comunidades autónomas. Ahora vamos a ver en qué consistiría esta condonación de la deuda en el caso de que finalmente se materialice, cuál es esa condonación de la deuda que se perdonaría. Así está desglosada a las comunidades autónomas. La cantidad total que se ha dicho que se correspondería a esta condonación sería de 83.252 millones de euros, que quedaría repartida de la siguiente manera. Como ven, Andalucía en este caso estaría a la cabeza, percibiría 18.791 millones de euros, Cataluña 17.104 millones de euros, Comunidad Valenciana 11.210 millones de euros. Esas serían las tres primeras que más percibirían. En cuarta posición estaría la Comunidad de Madrid con 8.644 y vemos como en el sexto lugar por la cola estaría Aragón. En este caso nos condonarían 2.124 millones de euros, que sería aproximadamente un 23%, entre el 22 y el 23% de la deuda total de la comunidad autónoma. Gracias, Nerea. Pues vamos a intentar explicarlo desde el punto de vista político y económico. Y como tenemos una economista, María José, pues a ver si nos lo puede explicar. Porque cómo es posible que esto a algunas comunidades, en concreto a Cataluña, le parezca estupendo y a otras comunidades, como es el caso del Partido Popular, le parezca fatal. ¿Qué explicación hay a todo esto? Bueno, para que nos entienda un poco la audiencia, esto no desaparece la deuda hay que pagarla. Es decir, la deuda que tienen los distintos hijos de nuestro país la asume papá Estado. Esto es como si una persona tiene 3 hijos, uno tiene cuotas de hipoteca, el otro las cuotas del coche y el tercero es el que está al día en sus pagos, ¿vale? Entonces, de esta manera, el padre estuviera asumiendo la cuota de la hipoteca del mayor, las cuotas del coche, y al pequeño, que es el que está al día en todos los pagos, no le premias con nada. Es decir, estás rompiendo un principio de equidad, es decir, que podría ser hasta anticonstitucional en esa parte. Estás aliviando la presión económica de las comunidades autónomas para tener un rédito político, como todos sabemos, tanto en Cataluña o en Andalucía, porque ya está preparando su terreno, pero desde un punto de vista de equidad, ¿vale? Estás premiando a aquel que no ha hecho bien los deberes, ¿vale? Sino que porque estás premiando al que no ha gestionado bien sus recursos y asumiendo su deuda. Lo liberas porque es verdad que va a tener que pagar menos intereses, al que le quitas las cuotas de las hipotecas o su cuota del coche le queda más renta disponible, ¿vale? Y eso le permite volver a ir al banco a volver a pedir otra letra. Es decir, a las comunidades las alivias y les permites que puedan ir al mercado porque han mejorado su rating y podrán endeudarse más. Pero endeudarse no es la solución, desde mi humilde punto de vista. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, Andalucía quedaría a la cabeza, según hemos visto en ese listado, en cuanto a condonación. Si tiene tanta deuda es que no ha hecho bien los deberes, pero no está contenta con que se le condone la deuda. Bueno, hablaba Juanma Moreno, lo que queremos es una financiación justa. Eso ya hablamos en términos políticos, ¿entendemos? Exacto, y ella va preparando su terreno. Ella va a ser la que se va a perfilar como nueva presidenta de su comunidad, y esto viene de errores anteriores desde el 2009, después de la crisis. Recordemos que las comunidades se endeudaron muchísimo en esa crisis y posteriormente en la época COVID. Es decir, aquí estamos arrastrando muchas deudas sin pagar.
pero la deuda no desaparece. Es decir, y la deuda pasa al Estado, entonces. La deuda la asume el Estado, papá Estado. Se libera a las comunidades, pero se la queda el Estado, que somos todos, al fin y al cabo. Y lo vamos a tener que pagar. Es decir, a un catalán le bajan la deuda a nivel autonómico en 2.157 euros per cápita y al aragonés en 1.517 a nivel autonómico. Pero eso se suma, los 83.000 millones se suma a nivel total y se repartirá entre todos, porque la asumirá el Estado y nos la tendremos que pagar. ¿Cómo lo harán? No sé si nos volverán a subir impuestos o inventarán un impuesto nuevo. Bueno, pues vamos ya con la parte política o económica, lo que queráis, que se puede analizar desde dos puntos de vista, como estamos viendo. Javier. Bueno, yo creo que el sistema obedece, esta operación financiera obedece claramente a una imposición política. Es decir, ya cuando Junts y Esquerra le dan su apoyo a Pedro Sánchez para que sea presidente del gobierno, una de las condiciones que le ponen es esta, la condonación de la deuda. Es verdad que el gobierno, en su estrategia siempre de ceder, pero intentar que no le dañen mucho, pues lo que ha hecho es, vamos a condonar a Cataluña y lo condonamos también a los demás, ¿no? De esa manera han intentado, pues un contentar poco... Efectivamente. O maquillar. Efectivamente. Y además es verdad que como maniobra política tiene mucha habilidad porque pone a los presidentes autonómicos del PP entre la espada y la pared. Es decir, mañana seguro que todos van a votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero claro... hemos visto a la ministra de Hacienda diciendo que es voluntario, que la comunidad que no quiera que se le condone. Pero claro, un presidente autonómico lo tiene complicado a renunciar, en el caso de Aragón, por ejemplo, a 2.100 millones, ¿no?, de su deuda. Entonces, o Comunidad Valenciana o Andalucía, que tienen ya cualquiera, mucho más. Entonces el primer punto es que, claro, hay que tener claro que esto obedece sobre todo al pago de un compromiso que tenía Pedro Sánchez con Esquerra, y de hecho por eso es ayer Oriol Junqueras el que primero anuncia esto. A la hora aparece la ministra de Hacienda para decir que será para todos, ¿no? Yo creo, resumiendo mi postura, que me parece que que no era necesario, me parece que este alivio que les vendrá bien a las comunidades, porque todas tenemos problemas de números rojos, porque hay que financiar los servicios públicos, pero que este alivio momentáneo solamente es eso, un alivio puntual, ¿no? Lo que hacía falta, lo que sigue haciendo falta ya desde hace más de 10 años, es un sistema de financiación autonómico que sea justo, que sea equilibrado, que no esté infradotado, que se puedan pagar todos los profesores, los médicos que necesitamos, y que no se premie, como decía María José, al que más se endeude, ¿no? Yo creo que además tiene que plantearse desde dos puntos de vista que está en la Constitución, en el artículo 156, la solidaridad entre todos los españoles y que se haga con visión de Estado. No se trata de premiar a unos o a otros dependiendo del momento político. Bueno, también de lo que se queja el PP es que dice, a ver, lo han negociado con Cataluña y con los demás nos dan lo que hay. No, o sea, no lo han negociado con cada una de las comunidades, pero claro, en una situación comprometida, pues eso, a determinadas comunidades que se podrían beneficiar de esta condonación. Mañana ya se sabe que van a decir que no, aunque realmente es el peso del gobierno con ese 50% y otra comunidad que les diga que sí, que es Cataluña. Jorge. Bueno, pues es un tema que creo que tiene más interpretación política que económica. No hay que ser inocentes, no hay que ser ingenuos. Creo que la ministra Montero, al menos ayer, no lo escondió. Esto parte de un acuerdo de los socialistas con Esquerra Republicana para la condonación o para el traspaso al Estado, a papá Estado, como dice la economista, de esa abultada deuda de Cataluña. Es verdad que ha sido muy habilidoso el Ministerio de Hacienda y ha convertido ese acuerdo privilegiado hacia su socio independentista catalán en un café para todos, un caramelo más dulce para unos que para otros, pero que evidentemente tiene ventajas para las comunidades autónomas porque se liberan de esa deuda y se liberan de los intereses que tienen asociados. Dicho esto, coincido con el análisis que hace el compañero. Las comunidades del PP están ahora con que no rotundo,
pero podemos vislumbrar que esta medida seguramente se aprueba en el Consejo Fiscal de las Comunidades Autónomas, porque por la mayoría que sea validado en el Congreso de los Diputados, porque parece contar con el apoyo, y cuando llegue el momento clave me cuesta creer que las comunidades del PP, o al menos las que más se benefician de este sistema, vayan a renunciar. Sería muy difícil de explicar a sus ciudadanos renunciar a liberarse de la deuda. Lo digo por Andalucía, que es la comunidad que saldría más beneficiada, desde luego Cataluña, también la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP. Y este es el escenario al que vamos. La cuestión que yo me he hecho en falta, visto que este es el escenario, y es el equilibrio, ¿no? El haber calculado bien el sistema. Apunta el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, en eso. ¿Esos criterios son justos con nuestra comunidad autónoma? Vuelve a aparecer el concepto de población ajustada. Quizá ahí Aragón tendrá algo que defender para que haya un cálculo más ajustado, como decía la economista María José, respecto a la población de cada comunidad. Y luego una cuestión, yo lo que he hecho en falta es una condición... Dice María José también, quien ha cumplido mejor. Ahí está. Yo he hecho en falta una condicionalidad. O sea, damos esta ayuda a las comunidades autónomas, pero a cambio de nada. Creo que tiene que haber algunas de las comunidades de varios colores políticos han excedido en deuda. Tiene que haber unos deberes. Todas las comunidades autónomas no hacen el mismo esfuerzo fiscal. ¿Por qué solo se tiene en cuenta el IRPF? Es que hay comunidades que no están aplicando impuestos a los ricos. Aquí sí los aplicamos, aunque sean menores. Yo creo que todos esos criterios hay que tenerlos, con que habrá que afinar esos criterios y esa condicionalidad de este balón de oxígeno que da las comunidades autónomas. Evidentemente es una cuestión que el Gobierno impulsa porque quiere ganarse la lealtad de un socio de Esquerra Republicana y también seguramente de Junts. Pero esto no es nuevo. El último Gobierno de Mariano Rajoy también se ganó la lealtad del PNV, que fue clave para aprobar esos presupuestos, con un cupo vasco privilegiado para el País Vasco y que también perjudicaba al resto de comunidades autónomas en el criterio que se aplicó. Por tanto, estamos en lo de siempre y Aragón pues solemos salir mal parados en todo este tipo de juegos financieros.